Por eso, a quien tiene una responsabilidad ejecutiva, a Scaloni, siempre le doy el beneficio a la duda. Es fácil criticar de la tribuna, ¿entendés? A las nubes les importa un pito lo que piensan los metodólogos. ¿Querés que te diga algo? A los tipos que no van decisiones les importa un pito lo que pensamos los economistas, los periodistas y no sé cuántas cosas más. Doctor Pablo, ¿qué significa este ministerio nuevo? Vamos primero al famoso tema de si Caputo va a estar celoso. Me parece una huevada de cuarta. Es decir, yo digo, dado los desafíos que tiene el equipo económico, cada uno de los dos ministros por la suya tiene trabajo 24 horas. Déjame meterme en la conversación. Sí, cómo no. Estos franceses están totalmente locos, viejo. Hace una semana Le Pen y ahora casi anti-Le Pen. ¿Quién los entiende? Sí. Es así, Doc. Pero usted no está loco y usted ha titulado, y me parece bueno traerlo a esta charla, podríamos estar a 3 días de una catástrofe y no se trata de un título clickbait. ¿De qué se trata? Se trata de que vos no podés tomar decisiones sobre la base. A mí me dicen, ¿aguantará la población? ¿Será? Y le digo, no tengo la menor idea. Entonces puse esos ejemplos, porque son fenómenos. Podemos estar a 3 días de un desastre, pero no podés tomar decisiones en base a eso. Esta es la esencia. Entonces, el gobernante dice, esto es lo que tengo que hacer. Crucemos los dedos, dale, va. Y yo siempre subrayo, en un contexto altamente incierto. Por eso, a quien tiene una responsabilidad ejecutiva, a Scaloni, siempre le doy el beneficio a la duda. Es fácil criticar de la tribuna, ¿entendés? Pero lo que digo es, podemos estar al borde de qué sé yo, cuánta cosa más, etcétera, etcétera. Pero no sirve, digamos así, como toma de decisiones, me parece, ¿no? Para despedirlo a Carlos, Carlos, si tuvieras que ponerle un título a esta época, no te hablo solo de la Argentina, sino el contexto en el cual esta Argentina compite, ¿cuál sería? No, siempre el de estar atento a los acontecimientos y el de poder evolucionar con lo que va pasando. Lo peor que uno puede hacer es quedarse en el tiempo y siempre el título es optimista, porque uno todos los días cuando se levanta, se para, se cambia y va a trabajar, por eso hay que buscar empleo todo lo que se pueda, siempre es con el mayor optimismo posible, así que nunca hay que quedarse frente al cambio de los acontecimientos, lo que hay que tratar de acoplarse. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Quiero compartir con Rosendo y con el Doc de Pablo esto que pasó esta tarde en Brasil. Veámoslo. Tiene que ver con Milei y sus declaraciones en un contexto muy, pero muy particular. Ahí está. Y les hablas, ha llegado a donde llegó sin ninguna estructura, sin dinero, sin partido político ni apoyo a los medios tradicionales, pero con los puños llenos de verdades y con la convicción inalterable de que la vida sin libertad no merece ser vivida. Créanme que se puede. Así es que hoy quiero decirles, confíen en ustedes mismos, háganse dueños de su destino, den la pelea en cada rincón en donde sea necesario y tengan fe que si lo hacen con convicción lograrán el objetivo. Porque como dice el libro de los Macabeos, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esto recién comienza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Rosendo, ¿qué análisis haces de esto que vivimos y del contexto en el cual, como bien planteabas, el presidente no nominó a Lula da Silva cuando habló en ese contexto bolsonarista? Yo te diría que por eso, él no se traicionó. Estuvo con Bolsonaro, que como hace 2 años y medio, ratificó esa alianza. Hoy quizás Milei es más que Bolsonaro en la repercusión global. En el discurso destaco lo de los Macabeos. Ha vuelto Milei al Viejo Testamento para nutrirse de ejemplos, ¿no es cierto? Y esto hacía un par de meses que no lo hacía. E insisto, con Lula lo cuidó. Vos viste que estaba esa versión de que si a Lula lo atacaba, Lula iba a retirar al embajador como había hecho Pedro Sánchez en España. Bueno, eso no va a pasar. Bueno, y me consta que se preocupó especialmente por aclarar que no había nombrado a Lula da Silva. Doc, ¿a quiénes desilusionaron Caputo y Bausili
en su conferencia del viernes? Y aparentemente a medio mundo, porque hay gente que dijo, ¿cómo no anunció la salida del cepo? ¿Cómo no anunció el salto obligatorio? Y yo qué querés que te diga, yo me maté de risa, porque digo, la referencia no sos vos. Walter Sosa Escudero, gran econometrista, el otro día me escribe un email fantástico, me dice, a las nubes les importa un pito lo que piensan los meteorólogos. Repito, a las nubes les importa un pito lo que piensan los meteorólogos. ¿Querés que te diga algo? A los tipos que tienen más decisiones les importa un pito lo que pensamos los economistas, los periodistas y no sé cuántas cosas más. Porque sale de entender, digamos así, el proceso. Ahora en el medio, bueno, ocurrió eso. Y la otra cosa que quiero decir, yo no soy un experto en mercados internacionales, pero escucha a los que están ahí al pie del cañón. Si querés entender lo que pasó durante la semana que estuvo terminando, sobre todo en los primeros días, también hubo efectos internacionales adversos, no fue solamente un tema de Argentina. Rosendo, hablando de esos efectos internacionales adversos, pero sobre todo de este mundo que le toca a la Argentina, ¿cuál es tu análisis? Bueno, mirá, estamos en el mundo y seguimos siendo, me parece a mí, vulnerables, ¿no es cierto? Somos más vulnerables que otros y el número de riesgo país te lo está diciendo. Pero, cuidado, de otro punto de vista, Milei se ha insertado. Y hoy, yo diría, lo de Milei se proyecta mucho en función de la elección de Estados Unidos. Un escenario Trump presidente, a Milei lo fortalece políticamente y refuerza su inserción en el mundo. En un mundo que es complejo, Juan Carlos siempre, bueno, lo volví a decir a la columna de hoy, dice, los diarios de Estados Unidos, el día antes de la crisis del 29, no la prohibieron, no la registraron, los mercados no la registraron. Te agregaría, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial fueron registrados por los mercados el día antes de iniciarse. Y ahí yo te diría que yo miro el mundo. El miércoles es un día clave, miércoles de la semana que viene. ¿Por qué? Ese día vamos a conocer el documento final de la cumbre del jefe de gobierno de la OTAN. Y ahí hay una discusión clave. Es decir, si el enemigo sigue siendo pro-occidente, Rusia como amenaza y China como desafío. O si el enemigo pasa a ser un acuerdo de alianza de China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Eso no es un tema menor. Hablando de eso, Doc de Pablo, decía recién Rosendo, usted escribió 21 de octubre de 1929, antes del Jueves Negro, el 14 de octubre del 45, antes de ese contexto tan pero tan particular del peronismo, el 1969, antes del Cordobazo, como contexto a esto que planteaba de si estamos o no a 3 días de la catástrofe. Pero también en un momento le pegó ser populista y coincido con usted, puso, sería lindo que hubiera todo para todos. Pero eso es imposible, Doc. Pero obviamente, le da sentido a mi profesión. Yo le digo a mis alumnos, cuando arranco el curso introductorio, en la primera clase explico el principio de escasez. Y en la segunda clase, que con los recursos escasos se pueden hacer más de una cosa, entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces le digo, búsqueme una cosa. Supóngase que esta clase, en vez de darla en Buenos Aires, yo la tuviera que dictar en el Cairo. ¿Cómo empezaría? Igual, me dice. Muy bien. Y en Helsinki, igual. Y si le digo en Arabia Saudita, aparentemente entrarían complicaciones, porque si en la primera clase llego a decir el principio de escasez, no hay de todo para todos gratis, me van a decir, joven, ¿de qué habla? Porque acá parece que sobran los recursos. Yo creo que aún en Arabia Saudita, si rascas un poco, también tenés problemas de escasez. Pero esencialmente lo que estoy diciendo es un anhelo, por eso reproduje, cité una cosa que había escuchado un pibito en uno de estos programas así de testimonios de la gente pobre, rural o cosas por el estilo, que dijo, ¿qué te gustaría? Me gustaría que hubiera de todo para todo, una cosa así, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. Pedirnos a los economistas que solucionemos el problema de escasez, me gusta decir, es como pedirle a los médicos que solucionen el problema de la muerte. Es una herejía. Nosotros somos un producto de la escasez para ver qué hacemos dado que hay escasez y que las alternativas son limitadas. Preguntame un minuto sobre Sturzenegger, no te vas a escapar. Sí.
la ciencia de la escasez, Rosendo, y después voy por Sturzenegger con el doc de Pablo. La ciencia de la escasez muestra que mañana va a haber la mayoría de los gobernadores del PRO en este pacto de mayo que se produce en julio. Muestra que mañana, después de un llamado de Guillermo Francos, el jefe de gabinete del gobierno de Milei, va a contar con la asistencia del expresidente Macri, que estaba de viaje y está haciendo, dicen, lo imposible para asistir finalmente. ¿Qué dice esto políticamente? Bueno, yo diría que es un hecho más simbólico que operativo. Es decir, porque acá no hay compromiso de medidas, estrategias, políticas, hay objetivos. Pero quizás lo que muestre en la posibilidad de diálogo. Venimos de la ley base que mostró, se concretó ese diálogo. Entonces lo que abre, me parece, no es una ruta, una hoja de ruta concreta. Lo que abre es mostrar que el diálogo, pese a todas las tensiones, las peleas, es posible. Hablando de todo es posible, esta asunción, recién le mostrábamos a Carlos Melconian la asunción de Sturzenegger. Doc de Pablo, ¿qué significa este ministerio nuevo? Vamos primero al famoso tema de si Caputo va a estar celoso. Me parece una huevada de cuarta. Es decir, yo digo, dado los desafíos que tiene el equipo económico, cada uno de los dos ministros por la suya tiene trabajo 24 horas. El caso, digamos, de Sturzenegger me parece importantísimo y se va a ocupar de eliminar trámites, etcétera, etcétera, y sobre todo reglamentar la ley base. Tarea que, según dicen los expertos, puede llevar semanas, meses, y que va a tener que tener cuidado, no él que es economista como yo, sino desde el punto de vista de cómo se escriben las cosas para hacerlo bien desde el punto de vista formal. Ahora, conociendo a la Federico, hay que decirle, Fede, muy importante lo que va a hacer. Ahora, no te dejes llevar por el entusiasmo. ¿A dónde voy? Tenés que prestar atención a esas circunstancias particulares. Cada productor tiene una teoría por la cual su sector es diferente, necesita... Eso es conocido. Pero no vayamos al otro lado y agarrar y decir, son todos iguales, tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque vas a cometer pecados mortales. En la práctica, los errores se pagan en términos de pérdida de trabajo, cierre de empresa, cosas por el estilo. Entonces lo que le digo es, la tarea que tiene por delante es fenomenal. Me consta, como persona que dicta conferencias, cosas por el estilo, que la cantidad de trámites que hay, que la operatoria es un lío. Así que muy importante lo que está haciendo. Simplemente lo que le digo es, Fede, aprendí a escuchar un poquito, porque algunas de las cosas que te dicen tienen sentidos. Clarísimo. Rosendo, la última para ti tiene que ver con esto que decía el doc de Pablo. ¿La renovación del gabinete o la llegada de Federico Sturzenegger era algo necesario o algo que se toma por decisión política básicamente por una cuestión de contexto? Bueno, mira, Milei hace 4 semanas dijo, está todo en revisión. Todo el gabinete. Ahora dijo, salvo 3 personas. Mi hermana, Santiago Caputo, el asesor y yo. Lo demás ya está todo en revisión. Bueno, eso desde cierto punto de vista puede parecer una imprudencia, pero creo que a Milei hay que creer lo que dice en cuanto a su intención, ¿no es cierto? Entonces me parece que este ajuste, ¿no es cierto?, inicia una recomposición y eso no tiene que sorprender. Ahora, lo que decía Juan Carlos, es decir, quizás no fue el momento adecuado por la tensión que tuvimos en el mercado para que entre la discusión de 2 ministros, que creo que casi hay 3, porque Reidre está jugando un papel cada vez más importante. Rosendo, doc de Pablo, siempre disfruto de mirar para un lado y para el otro. No sé si quiere hacer un breve cierre, que lo veo con ganas al doc de Pablo, ¿o estamos? No, perfecto. Simplemente un abrazo a Fausto Potorno, quien solucionó el problema porque al renunciar como asesor, yo digo, si vos sos asesor del presidente no puedes hablar en público. Entonces, Fausto, que es un buen economista, recuperó la capacidad profesional de hablar en público. Así que, bienvenido al club de los que, como no tenemos relación funcional con el gobierno, podemos hablar públicamente y profesionalmente. Impecable. Les mando un fuerte abrazo a ambos y siempre es un lujo tener este ping-pong de mirar para un lado o para el otro. El doc ya tengo restablecido el mail, así que responderé en tiempo y forma. Les mando un fuerte abrazo. Chau a todos. Y a ustedes les cuento...